obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya, hermanos, por tiempo, semanas, hemos visto, hermanos, diferentes ángulos de la familia, hermanos. Empezamos viendo el deber de las mujeres, de las esposas hacia sus esposos. Después vimos ahora lo que es el deber de los esposos hacia sus esposas, y vimos la semana pasada el deber de los hijos hacia los padres, y el día de hoy, hermanos, vamos a concluir con el deber de los padres hacia los hijos. Y hermanos, si queremos tener una familia bendecida, una familia que le dé la honra y la gloria a Dios, debemos, hermanos, de cumplir con el rol y el mandato que el Señor nos ha dejado por medio de su bendita y preciosa palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios tiene todas las respuestas a las dudas que nosotros podamos tener. Y si nosotros, hermanos, familias que están aquí, seguimos los principios bíblicos que hemos aprendido, hermanos, vamos a tener una familia que le dé honra y gloria a Dios, una familia bíblica, una familia bendecida. Y en este día, hermanos, vamos a ver el deber de los padres hacia los hijos. Mi Dios, te doy gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Y pues claramente no tenemos mejor ejemplo de un Padre amoroso y bondadoso y perfecto como lo eres tú, nuestro Señor. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Bendice tu palabra que va a ser predicada en este día. Señor, quítame del medio, Padre, para que Cristo sea el que tome el control de todo. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. En este capítulo 6, hermanos, versículo 4, vemos, hermanos, al apóstol Pablo dirigirse ahora a los padres en cuanto a su responsabilidad, su deber con sus hijos. Y hermanos, es notable que el versículo número 4, hermanos, parecía ser una enseñanza revolucionaria para la forma en cómo la familia estaba regiéndose en la época del apóstol Pablo, en la época del Imperio Romano. Los padres, hermanos, tenían toda la autoridad y todo el derecho sobre sus hijos. Pero esa autoridad de los padres muchas veces, hermanos, será convertida en autoritarismo. Los padres muchas veces incluso vendían a sus hijos y podían hacer con sus hijos lo que ellos quisieran. Los vendían como esclavos. Incluso a las niñas, hermanos, en algunas zonas se les vendía a muy corta edad para prostituirlas allí en los lugares del Imperio Romano por obtener alguna ganancia. Los padres tenían un concepto de los hijos como con poca cosa, no los tenían con un valor ni con algo especial, sino que muchos de estos padres ejercían su autoridad de una manera agresiva, de una manera grotesca, de una manera fuerte, a lo cual el apóstol Pablo quiere enseñarle a esta iglesia en este ámbito, en este movimiento, cómo deben ellos de tratar a sus hijos y cuál es su responsabilidad para con sus hijos. Normalmente cometemos el error, o en esta cultura igual se cometía el error de pensar que los hijos tienen que obedecernos aunque fallemos y aunque hagamos lo que hagamos. Y sí, nuestros hijos deben de obedecernos y deben de ejecutar este mandamiento, pero los padres también tenemos un deber hacia nuestros hijos, tenemos una responsabilidad para con ellos. No podemos tratarlos de una manera autoritaria y decir: yo vas a hacer esto porque yo te digo que lo hagas, porque yo quiero que lo hagas, sin una razón justificable. Entonces, hermanos, tenemos que aprender, papás que estamos aquí en este lugar, que nosotros también tenemos un deber hacia nuestros hijos, y que en muchas ocasiones, no en todas, las circunstancias son muy diferentes en cada familia, pero en muchas de las áreas, hermanos, por las cuales batallamos con nuestros hijos, es porque como padres no estamos cumpliendo bien con nuestros deberes. Ahora, el deber de los padres, Pablo lo va a explicar tajantemente en el versículo 4, y por lo cual, hermanos, quiero que lo veamos juntos. Versículo 4, no voy a salirme de ahí en cuestión de enseñar nuestros deberes, pues nuestro deber está marcado en el versículo número 4, aunado con Colosenses capítulo 3, 21, que es también donde estaremos yendo, prácticamente un pasaje
paralelo a este. Y hermanos amados, mire, queridos papás de familia, no hay un libro o un manual que te diga cómo ser un padre perfecto. Como padres vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores. Amén, hermanos, vamos a fallar. Como padres nos vamos a equivocar. Pero queridos hermanos, si usted es un papá negligente en el aspecto de que usted piensa que usted está bien sin escudriñar las escrituras, entonces usted se está equivocando como padre. Usted está rechazando el consejo de la palabra de Dios, pues la Biblia nos dice cómo debemos de ser como padres. Muchas personas dicen: mis hijos son rebeldes, mis hijos son malcriados y ellos nada más van a recibir lo que merecen, pero no han entendido todo el consejo, todo lo que implica nuestro deber como padres. Papá que está aquí, escúcheme bien, su deber no solamente es traer comida a la casa. Mamá que está aquí, su deber no solamente es hacer de cocinar a sus hijos o lavar o planchar. Esas son partes secundarias. Lo primario, hermanos, es atender las necesidades de nuestros hijos de su vida espiritual. No es, muchos piensan que ser buenos papás es: hijo, soy un buen papá, te di todo en la vida. Tuviste todo, tú no tuviste carencias, tú no tuviste pobreza como yo la viví. Y siempre los papás nos andamos comparando como nos pasado a nosotros. Tú tienes lo que yo no tuve y mira, tú échale ganas porque tú sí tienes un papá que te escucha. El mío ni me oía, ni caso me hacía. No, hermanos, eso no es solamente ser un buen padre. Ser un buen padre, hermanos, es enseñar a nuestros hijos, es aprender nuestro deber conforme lo marca la Biblia. Eso es para ser un buen padre. Tú puedes encontrar un manual, puedes encontrar muchos libros de consejos que te ayuden a ser un buen padre, pero nunca vas a encontrar el mejor manual para ser un buen padre que la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuál es el estándar de un buen padre. Y el Señor Jesucristo y nuestro Señor, nuestro Padre eterno, es el claro ejemplo de un buen padre. Es el ejemplo perfecto de cómo ser un buen padre con nuestros hijos. Vamos a comenzar estudiando, hermanos, versículo 4, vamos a leerlo y vamos a ver el deber de los padres y el llamado, primeramente el llamado que el apóstol Pablo hace a estos padres. Dice, vamos a leer versículo 1 para entender un poquito más el contexto y encerrarlo correctamente. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Quiero que subraye esa palabra padres del verso 1, es interesante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, y subraya esta palabra padres, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note que Pablo utiliza la palabra padres dos veces en el versículo capítulo 6, versículo 1 y en el versículo 4. Ahora, la palabra padres en el versículo 1, la palabra griega es progenitores. Habla de aquellos que te dieron la vida. Habla de aquellos que te engendraron, aquellos que por medio de ellos tú veniste al mundo. Eso es la palabra padres en el verso 1 es progenitores. Pero póngame atención, hermanos, en el versículo 4 la palabra padres es la palabra griega pater. La palabra griega pater es una palabra en singular masculina, en la cual indica o parece señalar que el mandamiento o el llamamiento del apóstol Pablo, aunque Pablo está pensando en las dos personas, papá y mamá, el llamamiento lo hace con una especificación en el varón como el líder de la casa. La palabra vosotros padres, la palabra griega es paters, que quiere decir o incluye de manera primaria al hombre del hogar, al guía de la familia, al cabeza de la familia, y no está excluyendo a la mujer. La mujer también tiene un papel vital, un papel muy importante en la crianza de los hijos. Generalmente las mujeres o ellas pasan más tiempo con ellos y ejercen una influencia determinante en sus vidas. Pero el hombre es responsable ante Dios de proveer a su esposa y a sus hijos la guía, el sostén y la protección que necesitan para que su familia pueda llevarse a cabo en un clima de amor y servicio. Pablo, cuando habla a los padres, tiene en mente a las dos personas, pero con un
un énfasis especial al cabeza o al líder del hogar, el cual es responsable de cuidar y de criar, no solo de cuidar a su esposa, de enseñarla, santificarla, como vimos hace 2 semanas, pero también él es el responsable como varón y como cabeza de criar y amonestar a sus hijos. Los papás varones somos responsables. Y mire, hermanos varones, ser la cabeza de la familia no es contemplado en la Biblia como una ventaja, sino como una gran responsabilidad. Ser cabeza del hogar no es como una posición de rey, de autoritario, de monarca, de adoración, de reverencia, de respeto. Ser cabeza del hogar es una amplia y gigantesca responsabilidad. Porque, querido varón, tu responsabilidad no solamente es salir a proveer las necesidades de tu casa, sino también tener a tu esposa en sujeción y criar a tus hijos en el temor del Señor. Esas son nuestras responsabilidades. Y muchos de nosotros, queridos padres, estamos más preocupados por darles comida, zapatos, alimento, y trabajamos hasta horas extras, pero descuidamos a nuestros hijos en cuanto a la educación de la palabra, en cuanto a su educación secular. Nos despreocupamos de ellos. A veces duramos tiempo sin verlos, llegamos tan noche, nos vamos tan temprano que no tenemos tiempo para enseñarles a esos hijos. ¿Y de qué le sirve a ese joven tener todos los bienes si al final su alma va a perderse, o si al final ese niño no recibió la instrucción que debía de haber recibido? Queridos hermanos, la responsabilidad más grande para el varón, papá, incluso también para la mamá, es hacer un trabajo con nuestros hijos de criarlos y enseñarlos en la palabra del Señor. Queridos varones, tu trabajo más importante es pasar tiempo con tu hijo, enseñándolo, criándolo, educándolo. No que te lo eduque la escuela, no que te lo eduque solamente la mamá, que es la que pasa más tiempo con él, sino tú debes de imprimirle a tus hijos esa educación y enseñarles que tú eres la autoridad con el ejemplo. Con el ejemplo. Entonces, cuando Pablo se dirige a los padres, aunque se dirige a ambos, con una pequeña excepción o con un énfasis más grande, lo hace al varón como el responsable del hogar. Una palabra singular masculina. Ahora vamos a ver el deber de los padres a los hijos. Versículo 4. Entendiendo que Pablo hace un llamado a los padres, en especial al papá, al cabeza, dice versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Mire el mandamiento, el deber, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tanto papá con más énfasis y con mayor ganas, y tanto la mamá tienen el deber de sus hijos, primeramente de criar a sus hijos. La palabra criar es educar o nutrirlos. La palabra griega nos indica es proveer para las necesidades físicas, pero también las necesidades espirituales. En otras traducciones, la palabra criar nos habla de criarlos tiernamente. Los padres debemos de proveer alimento a nuestros hijos, pero no solo el material, sino también el espiritual y el mental. Hermanos padres, debemos de nutrir a nuestros hijos con ternura, como decía Juan Calvino, que sean apreciados tiernamente. Nosotros como padres debemos de alimentar y proveer todo lo que a nuestros hijos les haga falta. Pero muchas veces en nuestra cultura hispana nos preocupamos más por las cosas externas que por las cosas internas de nuestros hijos. Queridos hermanos, nuestros hijos también tienen batallas y luchas en su vida diaria. Muchos padres pensamos: es que mi hijo, ¿qué problemas puede tener? Es un joven de 15 años, tiene todo lo que un joven puede tener. No, hermanos, nuestros hijos también tienen batallas y luchas espirituales en su vida. Y como padres es nuestra responsabilidad estar pendientes de ellos y proveerles espiritualmente el alimento que ellos necesitan para poder crecer y poder ejecutar una vida victoriosa para su vida futura. Hermanos, criar a nuestros hijos, hermanos, no solamente es darles de comer. Es más que darles de comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos en el trabajo? 8, 9, 10 horas, 12 horas. ¿Cuánto tiempo pasamos criando a nuestros hijos? ¿Media hora?
Una hora, hermanos, debemos de pasar tiempo criando a vuestros hijos. Y yo aplaudo y le doy la gloria a Dios por esas hermosas mamás que crían a sus hijos día y noche y no tienen descanso. Pero ahí es donde empieza el problema, que en el hogar se empieza a formar un matriarcado en vez del patriarcado. Y es la mujer la que carga con los hijos. Y los papás le dicen, es que esa es tu obligación, cuidar al hijo mientras yo salgo a trabajar. Querido hermano, si tú lees la Biblia y si tú investigas la palabra, como vimos ahorita, la palabra griega 4, el versículo 4, la responsabilidad más grande de criarlos es tuya. No es la responsabilidad de mi esposa criar a mi hijo, es la responsabilidad tuya como padre primero y también de tu esposa. Es una responsabilidad compartida. No crea usted, querido varón, que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pregúntele a sus hijos ¿qué han aprendido de usted? Hijos, ¿qué has aprendido de tu papá? ¿Y sabe qué es lo que muchos hijos aprenden de papá? No solamente aprenden, no, es que trabaja para sostenerme. Los hijos no se van por ahí, inmediatamente dicen ausencia. Ausencia. Nunca ha estado conmigo, nunca me ha ayudado en una tarea, nunca me ha dado un consejo, nunca me ha dado ayuda. Y cuando él viene de trabajar, entiendo que viene cansado, pero cuando viene de trabajar y quiero que me preste un poquito de atención, sus frases célebres son: vete para allá, no me molestes porque estoy descansando. Queridos hermanos, varones, tu ministerio más importante es tu familia, son tus hijos. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si el alma de su hijo se va a perder? Si está aquí conmigo, hermanos, ¿de qué le sirve al padre de familia darse tanto en una empresa, en un jefe, entregarle buenos reportes para tener grandes cantidades de dinero si ese hijo va a crecer con amargura y resentimiento hacia ti porque tú nunca has estado para él? Preferimos estar, ahora esto va para lo laboral, pero ¿qué tal también para lo espiritual? Justificamos nuestra ausencia con nuestros hijos de: es que estoy en la iglesia, mi hijo, estoy ocupado en las actividades de la iglesia, estoy muy ocupado con los hermanos. Y pones a los hermanos y las actividades de la iglesia más importantes que pasar tiempo con tus hijos. Queridos hermanos, nuestro deber primario es criar con ternura a nuestros hijos. Es nutrirlos y darles lo que ellos necesitan para crecer, no solamente físicamente, sino espiritualmente, formar en ellos carácter. Formar un carácter en sus vidas. Y es la importancia que los padres estemos allí trabajando como un equipo. Mientras el papá sale a proveer, la mamá está criándolo. Pero cuando el papá llega, la mamá ahora puede tomar quizá un descanso, y el papá ahora también se dedica a criar un momento a su hijo, para que el hijo tenga crianza de los dos lados, sobre todo de la cabeza del hogar. Es muy importante la crianza. Pero esta crianza, mire cómo dice Pablo, cómo debe ser también esta crianza. Versículo 4 dice: sino criadlos, mire cómo debe ser también, en disciplina. En disciplina. En Hebreos capítulo 12 versículo 1, esta palabra disciplina está usada con referencia a castigo, el cual, aunque en el momento que es administrado puede no ser agradable. Puede, joven, quizá cuando tu padre te disciplina no te agrada, no te gusta, te suena duro, te suena fuerte. Pero mira, joven, señorita, si tu padre te disciplina porque has hecho algo incorrecto, agradécele a Dios, porque va a producir un fruto de bendición para tu vida. Padres amados, padres que están aquí, nuestro deber es criar a nuestros hijos tiernamente, pero también con disciplina cuando nuestros hijos se desvían. Por eso es importante, padres, que sepamos y conozcamos a nuestros hijos. Porque cuando nosotros conocemos a nuestros hijos y hemos tomado tiempo para criarlos, para darles nuestro tiempo, darles nuestro corazón a nuestros hijos, cuando tú disciplines a tus hijos no lo van a tomar con rencor, no lo van a tomar con coraje, lo van a tomar porque sabe que tú les amas y has tomado tiempo con ellos. Pero ¿qué pasa? Y yo se lo dije una vez a mi esposa: a veces a los papás nos ven así: voy a guardarte todas las que has hecho en el día hasta que llegue tu papá para que te discipline. Y los hijos ven que papá llega, come, le dan todas las quejas del día, el papá los agarra, los disciplina y se acabó. Entonces los hijos ven al papá como el único que viene, logra pegarme. Ahí viene, hermana, tú tienes autoridad sobre tu hijo y tú puedes disciplinar a tu hijo. Tú no necesitas esperar a que venga el esposo para disciplinarlo.
Claro que puedes pasar la queja y puedes decirle, ¿sabes qué? Discipliné a fulanito, tomo esa actitud. Entonces el papá entra también en labor de crianza. A ver, hijo, siéntate, tu mamá me dijo que te disciplinó por esta razón. ¿Qué pasó? Pero el papá ya tiene una comunión con su hijo puede abrirle su corazón, su hijo puede decirle qué está sucediendo, incluso cuando está en rebeldía. Pero ¿qué pasa cuando el padre siempre es ausente? Lo único que sabe recibir es regaños, reclamos. Queridos hermanos, la disciplina es buena, la disciplina sirve para instruir en justicia, para que nuestros hijos les vaya bien. Pero mire, padres de familia, si usted no disciplina a sus hijos, tremenda vida de rebeldía esos hijos van a tener. Van a ser hijos desviados y no van a ser hijos sabios, van a ser hijos necios. Van a ser hijos que el día de mañana te van a dar problemas. Van a ser hijos que el día de mañana van a ser un problema para la sociedad. Van a ser hijos rebeldes, contumaces, sin temor de Dios. Hijos que se desbocaron sin ningún control, porque los padres nunca los criaron, mucho menos los criaron en disciplina. Hay muchos papás que son pasalones con sus hijos, son permisivos con sus hijos. No puede, mira hermanos, apenas el niño eleva el llanto. Y mira hermanos, vivimos en un mundo tan lleno de secularismo que vive en el llanto. Y como tú estás tan cansado, ten, pues ya no llores, ya ten, te quito el castigo, ten. Ya no me estás dando lata, ten. Y el niño nunca aprendió la disciplina. El niño al contrario aprendió algo. Ya sé cómo chantajear a mi papá. Mira hermanos, para aquellos que piensan que tienen hijos angelitos, aquellos que dicen, ay, mi hijo es tan inocente, no sabe ni lo que hace, mi hijo es tan inocente, el que va a saber de malicia. Te tiene bien tomada la medida ese pequeño. Te tiene bien tomada la medida ese pequeño. Hermanos, disciplina entonces puede ser descrita como la educación mediante reglas y normas, recompensas si es necesario, castigos cuando lo merita, y se refiere especialmente cuando lo hace con un niño. Hermanos, la disciplina en el Señor, la amonestación, la disciplina que la Biblia nos habla de esa crianza, es darle a nuestros hijos castigo cuando lo ameritan y en el momento que lo ameritan. Mire lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, levante la mano. ¿Quién de ustedes quiere tener hijos sabios? Proverbios 22:15 es para ti, papá. Vamos a abrir Proverbios 22:15. ¿Quién quiere tener hijos sabios? Pues la mayoría queremos tener hijos sabios. Proverbios 22:15, por favor. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Vamos a ver este versículo y luego vamos a ver otro. Guarde silencio, hermanos, hay mucho ruido ahí, hermanos, pero más para lo que es la Biblia, por favor. Mire lo que dice Proverbios 22:15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará. ¿Qué dice? De él. Vea lo que dice: hay necedad en el corazón del muchacho. Pero ¿qué es lo que va a alejar la necedad y la mala manera de vivir de nuestros hijos? La vara de la corrección, la disciplina, el guiar, el volver a meter al redil a nuestros hijos. Queridos hermanos, en tu casa tus hijos no tienen autoridad, la autoridad la tienes tú. Tú tienes la autoridad en casa. Y tu disciplina, ahora escúcheme bien, papá, tu disciplina tiene que ser justa. No puedes disciplinarlos por la nada. Tu disciplina tiene que ser justa. Nuestro Dios es un juez justo. Hermanos, la disciplina tiene que ser justa mediante a lo que Él hizo y lo que amerita. Ahora, hermanos, nadie dijo, escúcheme bien, nadie dijo que la disciplina solamente tienen que ser golpes. Muchos vamos al recurso fácil. Golpes, esa es la disciplina. Hermanos, hay muchos tipos de disciplina y también dependiendo la falta. Por ejemplo, nosotros con nuestro hijo lo tratamos de manejar de esta manera. Ok, te portaste mal en la clase, ¿qué hiciste? No, pues nomás no se quiso estar sentado. Bueno, no te quisiste estar sentado, esta semana has castigado una semana sin juguetes. Hermanos, ¿cómo le duele que yo le quite los juguetes una semana?
Mi mamá le dijo: castigado una semana sin juguetes y todo el día vas a hacer tarea desde que te levantes hasta que te acuestes. Hermanos, sufre. Y no necesité disciplinarlo. Pero ¿cuándo es cuando llego a disciplinarlo, a darle físicamente? Cuando ya incurre en una falta más grande. Faltarle respeto a su mamá, a su papá, o echarme mentiras. Son tres de las cosas que yo tengo como un catálogo de, ¿sabes qué, Iker? Esto no te lo puedo pasar con castigo solamente. Esto ya tengo que ir directamente a una disciplina más fuerte. La disciplina, hermanos queridos, no es una disciplina incorrecta. ¿Sabe cuándo es incorrecta? Cuando hay abuso en la disciplina. Un uso de una fuerza desmedida que llega a lastimar no solamente el corazón de tu hijo, sino físicamente su cuerpo. He visto papás agarrar de las greñas a sus hijos y aventarlos, sacudirlos como si fueran trapos. Hermanos, es impresionante. Ese no es un hombre que está criando en disciplina. Esa es bestialidad. Eso no es un hombre que está criando con amor y disciplina. Cuando la Biblia dice criarlos tiernamente en disciplina, la disciplina se da por amor, porque nos ama. Dios al que ama, disciplina, corrige y azota a todo aquel que recibe. El amor, la disciplina es la evidencia del amor del Padre. Corregirlo, la idea es corregir en la crianza, en la disciplina, es mostrarle un camino más excelente, no lastimarlo. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 29:15 también. La disciplina, hermanos, es importante, es necesaria cuando nuestros hijos se han desviado. Proverbios 29, verso 15. ¿Estamos ahí, hermanos? La vara y la corrección dan ¿qué? ¿Quieres tener hijos sabios? Corrígelo, disciplínalo. Versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es que es mi bebé, es el único, pastor. Está chiquito mi hijo, chico peladote de 20 y tantos años. Está chiquito. Es que déjelo, no así, no me lo regañe. Hermana, tú lo que estás creando es un monstruo. ¿Sí está escuchando lo que acabo de decir? Usted está criando un monstruo. Y no hablo de un monstruo físicamente, sino de un hombre sin control y sin respeto a ninguna autoridad. Escúcheme lo que le acabo de decir. Está criando un muchacho sin control y sin respeto a ninguna autoridad. No respetan a nadie, ni a nada. No tienen respeto por nada. Y la vida les vale gorro. Viven como quieren, hablan lo que quieren, consumen lo que quieren, van a donde quieren, sin ningún control. ¿Y sabes cómo terminan esa clase de hijos? Como los hijos de Elí. Elí, ahorita vamos a verlo un poquitito más adelante. Elí jamás disciplinó a sus hijos. Y dice la Biblia que el pecado de los hijos de Elí era tan grande delante de Jehová que Dios le dijo a Elí: yo voy a destruir a tus hijos. Hermanos amados, si nosotros realmente decimos que amamos a nuestros hijos, debemos disciplinarlos cuando están mal. Debemos disciplinarlos cuando están mal. La disciplina les va a ayudar, hermanos, a llevarlos en el rumbo correcto, a enseñarle a los hijos que ese camino que ellos están tomando es un camino incorrecto y que les va a terminar causando perdición y profundo dolor en el corazón y en su propia vida. Quizá el joven ahorita, papás, no entiende la disciplina, son necios. Mire, como le vuelvo a repetir, este es un secreto entre usted y yo, papá. Ellos creen que lo saben todo. Déjelo, ellos creen que saben todo. Ellos creen que usted es malo porque hay reglas en la casa. Ellos creen que usted es malo porque hay normas. Pero ellos no saben que ese día, el día de mañana, ese día, cuando ellos entiendan lo que es poner reglas y normas, su vida va a evitarse un montón de vergüenzas porque usted les dio a la mano. Usted tiene que irles a la mano, padre de familia. Es que ya está grande, ya no puedo con él. Pues ¿quién será ese muchacho para que no puedas con él? ¿Quién cree que será ese muchacho? Hermanos amados, yo creo que yo veo hoy en el mundo hispano, veo un montón de padres que le tienen miedo a sus hijos. Apenas si los amenazan con irse de la casa y hay un martirio ahí. Ay, no te vayas.
Este hijo rebelde le pidió a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Ten, ahí está tu parte. ¿Tú crees que el padre de familia de esta parábola no le habrá dolido en el corazón ver a su hijo marcharse? El padre sabía dónde iba y sabía qué iba a hacer con los bienes. Un muchacho necio, como lo prescribe Proverbios, iba a malgastar todos sus bienes perdidamente. Eso es lo que hacen los jóvenes, gastar perdidamente todo. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Este hijo se dio cuenta de las consecuencias de salirse de la protección de la casa de su padre. Y al darse cuenta de que ya no había nada, que tuvo que mendigar hasta con los cerdos, fue guiado al arrepentimiento. Muchos papás nunca van a experimentar el arrepentimiento en el corazón de sus hijos porque siempre interrumpen la obra que Dios quiere hacer. Es que no, lo voy a frenar, no, lo voy a regresar. Déjalo. Déjalo, si él tiene hambre, no crees que, mira, papá de familia, de hambre no se van a morir. Van a terminar regresando a la casa y dándose cuenta de del tremendo error que cometieron al haberse salido de la casa. Pero la disciplina es importante. ¿Sabe por qué ahorita ya no puede usted controlar a sus hijos? Porque nunca los disciplinó desde que estaban pequeños. Hago un llamado a los padres que tenemos hijos de 4, 5, 3 años, chiquitos, de menos de 10 años. Están a tiempo todavía de disciplinar a sus hijos. Pero también a los mayores. ¿Cómo a los mayores? Porque siempre los mayores, cuando tienen problema, corren contigo. Y parece que, mira, hermanos, y los mayores, muchos de los mayores que corren contigo no van arrepentidos, van a que tú les soluciones los problemas de ellos. Y ahí veo tantas hermanas de la iglesia llorando: pastor, es que mi hijo, es que me trae problemas y yo no sé qué hacer y cómo lo ayudo. Déjelo solo. Él escogió ese camino. Deje que Dios lo use para guiarlo al arrepentimiento. No interfiera. Si ¿sí está escuchando, padre? No interfiera. Deje que sea Dios. Mire, hermanos, si nosotros que somos malos nos preocupamos por ese muchacho, ¿usted cree que el Señor, que es bueno, no va a obrar en la vida de él? Y hasta donde sea necesario, hermana, hasta las consecuencias que sean necesarias, con tal de que ese muchacho vaya al arrepentimiento. Usted tiene que dejar que Dios obre. Pero papás que tienen hijos pequeños, disciplinen a sus hijos. Hermanos, es tristeza ver a un niño tirarse, hacer un berrinche público. Y eso habla de la mala manera en cómo los padres los estamos enseñando. Y muchas de estas cosas, de estas maneras de vivir de los hijos, podemos atribuírselas a un montón de cosas. La televisión, como lo mencionábamos ahorita, los programas de televisión o las amistades. Pero muchas de la rebeldía de nuestros hijos es porque son pecadores desde nacimiento. Hay rebeldía en el corazón del muchacho. El mismo salmista David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos una naturaleza de rebeldía. Por eso es la disciplina, para enseñarle a mi hijo: esto no, esto sí, esto no. Y es empezar a podar el cerco, empezar a podar el arbolito, ponerle la guía para que crezca derecho. Tú eres el que encargado de eso. Esa es la disciplina. Pero mire, Pablo, vamos a regresar ahí a Efesios 6. Ese es nuestro deber, hermanos, disciplinar a nuestros hijos. Pero mire, Efesios 6, versículo número 4, parte B. Dice: sino criadlos en disciplina. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Amonestación del Señor. Amonestación del Señor. El significado de esta palabra traducida, amonestación, hermanos, es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea ella la enseñanza de advertencia o de aliento. Lo que quiere decir Pablo es: enséñalos por medio de palabras. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 6, versículo 7. Amonestación es: enséñalo por medio de palabras. Adviértele, exhórtalo. Eso es lo que quiere decir por medio de palabras. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y qué mejor palabra y qué mejor herramienta para amonestar a nuestros hijos que la ley de Jehová, la cual es perfecta. Y la ley de Jehová, ¿qué hace, hermanos? Convierte el alma. Mire Deuteronomio 6, 7.
y las repetirás, amonestarás a tus hijos y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las hablarás. Eso es lo que significa la amonestación. Hermanos, la amonestación es enseñarles. En algunas traducciones dice catequizar. Es hablar de enseñar. Ya sea enseñarles, darles aliento cuando están desanimados, ya sea censurarlos cuando están haciendo algo mal, ya sea reprenderlos, ya sea exhortarlos, ya sea darles un consejo. Eso es amonestar. Y luego dice Pablo, en el Señor. La amonestación no es amonestación en base a tus ideas, es una amonestación guiada al Señor, a nuestro Dios. Usar la palabra bendita de Dios para amonestar a mis hijos. Hermanos amados, usted debe de amonestar a sus hijos enseñándoles que primeramente están violando la ley de Dios. Y como lo veíamos ahorita en la escuela dominical, los que estábamos aquí, violar la ley de Dios es grave porque Dios es santo y no da por inocente al culpable. Es justo, hermanos. Por eso cuando nuestros hijos estén mal, cuando vayamos a amonestarlos, debemos de enseñarle, mi hijo, la palabra de Dios dice, porque la mayor autoridad que tenemos en la tierra es la bendita palabra de Dios. Debemos de enseñarlos y criarlos y amonestarlos en la palabra de Dios. Ahora, el amonestar a nuestros hijos no se refiere a hacerlo de una forma más suave que la disciplina. Pero la amonestación debe de ser intensa, no débil. Vamos a ver Primera de Samuel. Mira el ejemplo de una amonestación débil. Primera de Samuel 2:24, por favor. Primera de Samuel 2:24. Si alguien puede traerme poquito papel, hermanos, por favor. Primera de Samuel 2:24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es que ando en la andropausia, hermanos, perdónenme. Ahora traigo mucho calor, no sé por qué. Primera de Samuel 2:24, por favor. Gracias, hermano Luis. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel 2:24. Dice, vamos a leer versículo número 22, por favor. Versículo 22 para que podamos ver realmente a qué se refiere la Biblia. Dice, pero Elí era muy viejo, como el hermano Eulogio, y oía de todo lo que sus hijos, fíjese bien, póngale atención a este texto. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjese la manera de la exhortación que hizo Elí. ¿Y sabe qué es lo que la Biblia misma dice? Que Elí realmente nunca amonestó a sus hijos. Lo que Elí hizo aquí no fue amonestar a sus hijos. Mire, Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13. Dios mismo corrobora que Elí no los amonestó ni los reprendió. Mire, Primera de Samuel 3:13. Y está hablando Dios aquí a Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los saque. Wow. Entonces Elí nunca los amonestó, hermanos. Elí nunca le fue a la mano a sus hijos. Hijos míos, no fue una amonestación que hiciera entrar al muchacho en razón del tremendo pecado que estaban cometiendo, sino solamente quiso intentar abogar por ellos. No lo hagas, mi niño, no, así no se hace. Pero nunca fue con reprensión, nunca les enseñó por qué estaba incorrecto lo que ellos hacían. Los dejó hacer lo que se les diera la gana. Y muchos papás hacen así, se justifican: es que yo ya no puedo con él, pastor, es que usted no sabe. Hermanos, cuando papás me dicen que ya no pueden con sus hijos, no estamos hablando de hijos de 20 años. Estoy hablando de que padres me han dicho de sus hijos de 10, de 8, de 4, de 6. No estamos hablando de hijos de 25, 30.
¿Y sabe qué, papás? Muchos de nosotros estamos consintiendo de más a nuestros hijos que de lo que los estamos amonestando. Apáguenme el teléfono, por favor, hermanos. Sí, gracias. 20 pesos al que le suena el teléfono, hermanos. Sí, es una falta de respeto que suene el teléfono en la iglesia. Por favor. Hermanos amados, si usted como papá no les va a la mano a sus hijos van a crecer sin ningún control, sin ningún freno, sin temor de nada ni de nadie. El muchacho consentido es vergüenza de su madre. Cuánto dolor hay mujeres ancianitas, mujeres jóvenes, por un hijo drogadicto, alcohólico que no quiere nada. Cuánto desgaste emocional, mental, físico. Yo creo que tanto hermanos que hemos trabajado con personas, que hemos aconsejado a otros, es un desgaste intenso, hermanos. Ver a un hijo batallar con drogas, con alcohol, con rebeldía, porque nunca les fuimos a la mano a ellos, porque nunca les dijimos eso no está bien, y una amonestación fuerte. Hermanos, recuerde que amonestarlos fuerte no es lastimar su corazón, es enseñarles el camino correcto. La amonestación fuerte es importante, y como vuelvo a repetirlo, todo va en cuestión de el asunto que estás tratando. Hay asuntos que merecen amonestaciones fuertes, hay asuntos que merecen una amonestación más ligera, pero siempre, siempre, siempre la amonestación y la disciplina deben de ir casados, deben ir juntos, siempre. Pero Pablo va a enseñarnos la manera correcta de criar a nuestros hijos. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 6, verso 4. Efesios 6, 4, por favor. Pablo va a enseñarnos la manera correcta en la cual nosotros debemos de criar y disciplinar, amonestar a nuestros hijos. Pablo, versículo 6, verso 4. Dice la Biblia: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Entonces lo que está diciendo es que provocar a ira a nuestros hijos no es criarlos. ¿Y qué quiere decir la Biblia con esto? Vamos al pasaje paralelo, Colosenses 3:21, para ver qué quiere decir Pablo con no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Hacerlos enojar será? ¿O qué quiere decir Pablo? Colosenses 3:21 también. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y mira, aquí sí da la razón, para que no se desalienten. La palabra exasperéis, o en esta frase quiere decir no los amargues ni los irrites. Existe realmente muy poca diferencia entre esto y el versículo 6 de Efesios de provocarlos a ira. El sustantivo es, la palabra de hacerlos enojar es airado, es un estado de ánimo enojado. Y hermanos, en el mundo pagano, en el tiempo de Pablo e incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con rigidez y con autoridad dominante. Los deseos y el bienestar de la esposa y de los hijos eran considerados muy rara vez. El apóstol Pablo aclara, hermanos, que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no debe de dar lugar a exigencias y coacciones irracionables que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento a los hijos. Si bien, hermanos, los hijos tienen el deber de obedecer a los padres porque ellos poseen autoridad legítima dada por Dios, los padres debemos de tener mucho cuidado con la forma como ejercemos nuestra autoridad. No se trata de mandar por mandar, ni mandar porque soy el papá, ni poner reglamentos, ni cosas, ni peso encima de ellos que ellos no pueden llevar. Es que soy el papá y lo vas a hacer y punto. No, hermanos, toda crianza, toda disciplina, toda amonestación tiene que tener una base y un fundamento bíblico y claro. Porque yo lo digo. No, hermanos, eso es autoritarismo. Pastor, ¿por qué debo de hacer eso? Porque yo lo digo. ¿Cómo suena eso? Autoritario.
sin ninguna justificación y base, simplemente porque Él dice. Hermanos, la crianza no es así. La crianza debe tener una enseñanza. Criar es enseñar, criar es guiar, criar es educar, criar es enseñar la palabra de Dios. Pero lo que dice Pablo a provocar a ira es no pedir cosas que realmente que no tienen ningún sentido, que no van a tener ningún provecho. Colosenses 3:21 se advierte a los padres que no exasperen a sus hijos, que no los provoquen a ira en Efesios. Y aunque, hermanos, estas ambas ideas son similares, la palabra exasperar que Pablo usa en Colosenses es poco más amplia. La palabra exasperar incluye la idea de quebrantar el espíritu, descorazonar, desesperanzar a un hijo, sacarle el aire. Y a esto se le conoce como perder el corazón de un hijo. Tus hijos no van a obedecer, tus hijos no van a hacer nada, no te van a tener confianza porque han sido lastimados por tu liderazgo autoritario y dominante. La palabra exasperar es: no los desalientes, no los desesperances, no los descorazones, no quebrantes su espíritu. Toda disciplina tiene una justificación y la disciplina nos lleva a un buen fruto, pero un liderazgo autoritario, dominante y un liderazgo rígido, sin ejemplo, sin crianza, sin disciplina, sin muestras de amor y de afecto, lo único que va a hacer es lastimar y amargar, irritar el corazón de nuestros hijos. Criar, hermanos, escúcheme bien por favor, criar no es maldecir a mis hijos. Criar no es insultar a mis hijos. Criar no es decirles cuán deficientes son. Criar no es rebajar a los niños. Criar no es insultarlos. Criar es edificarlos. Que puedan darme ellos voluntariamente su confianza y su corazón, porque siempre los voy a guiar en amor. El amor edifica. El amor es el que cambia. Quiero que veamos, hermanos, cuál es el resultado. Mire, el resultado que suele producir este tipo de crianza, de provocarlos a ira, de exasperarlos, de desanimarlos. Por un lado, hermanos, tenemos hijos desalentados, desanimados, inseguros, sin iniciativa, resignados. Y por el otro lado tenemos hijos amargados, profundamente resentidos, no solo con sus padres, sino también contra el cristianismo que sus padres representan. Hermanos amados, papá de familia, tenemos que entender que nosotros como padres cristianos representamos al Señor. Y que nosotros debemos de tomar el modelo de un Padre perfecto que es nuestro Señor. Nuestro Señor es un Padre perfecto. Hermanos, miren, nuestro Señor nos acepta cuando fallamos. Nuestro Señor nos alienta cuando estamos desanimados. Nuestro Señor nos exhorta cuando estamos mal, nos reprende cuando estamos en pecado. Pero nunca el Señor nos va a llevar al desaliento, al desánimo, a la amargura. El Señor alivia las cargas. Y eso es como padres lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, guiarlos para que nuestros hijos no tengan resentimiento contra nosotros porque somos autoritarios, somos personas que abusamos de nuestra autoridad. Es que mi papá sí me trataba, hermano, pero no quiere decir que porque tu papá te trataba así, eso es correcto. Por eso le digo, hermanos, que cuando Pablo estaba dando esta carta, era una idea revolucionaria para la gente de ahí. Todos estaban acostumbrados a abusar de sus hijos, tanto que el hijo no tenía derecho de qué quería hacer con su vida. Si ellos lo querían vender, lo vendían. Si ellos querían darlo como esclavo, lo daban. Nunca tomaron en cuenta a sus hijos. No estoy hablando de tomarlos en cuenta, de que tengas que decidir hasta que ellos estén, sino tienes que entender que tus hijos son almas vivientes en tus manos. Son un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Por supuesto que muchas veces los hijos rebeldes no reaccionan por rebeldes por culpa de los padres. Muchas de las veces no es así. Muchas de las veces los hijos son rebeldes de corazón desde siempre. Pero cuando los padres abusan de su poder, en algunas ocasiones los hijos se hacen rebeldes por la pésima manera de tratarlos en la casa.
Ahora, póngame atención, hermanos, ya no haya tanto movimiento, por favor, por amor de Dios. Algunas formas en las que los padres podemos llegar a cometer este error al momento de criar a nuestros hijos. Vamos a ver cuáles son algunas de las causas o las razones en las que podemos llevar a lo que dijo Pablo, a exasperar de ellos o a provocarlos a ira o a llevarlos a desalentarse o a lastimarlos. En primer lugar, por exceso de protección. Los padres y también las madres tienen tanto temor de que a los hijos les pueda suceder algo que los encierran con cerca de todos lados y con múltiples candados. No hagas esto, no hagas el otro, no vayas aquí, no vayas allá, no vayas allá, no vayas allá, no lleves de aquí, no lleves de acá, no lleves de acá. No. Y les ponen cercos por todos lados para tenerlos en una burbuja donde de ahí no vayan a salir. Queridos hermanos, nuestros hijos van a crecer algún día. Y poco a poco tú tienes que tener sabiduría como padre para saber dónde puedes quitar un cerco y dónde hay que poner otro. Como papá tú debes de saber hasta dónde ponerlos. Eso es, hermanos, por eso hay que conocer a nuestros hijos. Mira, un papá que no conoce a sus hijos no sabe ni qué rayos hacer con él. Los criamos como nos enseñaron, como mi casa me hicieron. No, pues es que así funciona en mi casa, así nos trataba mi papá, pues así voy a tratar al mío. Así no funciona, hermanos. Así no funciona. Muchos hijos son lastimados por el exceso de protección de sus padres. Nunca los han dejado crecer. ¿Y qué pasa cuando se casan, hermanos? Se lo voy a decir porque en mi caso así fue. Se hacen inútiles y vulnerables ante la gente, ante la vida. Una persona, un hijo que está excesivamente sobreprotegido se hace un inútil. Sufre, hermanos. Mire, qué feo es ir a un trabajo por experiencia propia y no saber agarrar ni unas pinzas y que no se burlen de ti. Qué espantoso es eso. Usted no tiene una idea cuánto daño hace eso. Porque nunca los dejamos volar. Hermanos, va a llegar un tiempo en el que tienes que dejar volar a tus bebés, porque ya no son tus bebés. Son tus hijos. Prepáralos, instrúyelos, pero no puedes sobreprotegerlos. Los vas a terminar lastimando. Les haces un daño, hermanos. Les haces un daño. Hay que dejarlos que se caigan de vez en cuando. Hay que dejarlos que maduren en decisiones y que se hagan responsables de sus decisiones de vez en cuando. Pero como padre siempre estás monitoreando qué cerca sí le puedes abrir y qué cerca hay que esperarlo, pero no lo sobreprotejas. Es que es mi bebé, ya tiene 24 años y no trabaja el holgazán porque es el bebé y no debe trabajar. Porque mientras él viva bajo mi techo, yo soy responsable como mamá o papá de darle la comida. Y no, él es un muchacho de estudio. No, él es un muchacho de casa. No, él no va a trabajar. ¿Y sabe qué estamos creando? Inútiles para toda la vida. Porque el día que se casen, mami ya no va a estar ahí. O sí va a estar ahí viviendo en tu casa, si sigue siendo así. Y les haces más daño, hermanos. Muchos piensan que eso es amor. Te amo en exceso. No, eso no es amor. El amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. El amor edifica. Hay veces en las que tenemos que enseñarles a ellos a volar por sí mismos. En segundo lugar, una de las áreas en las que podemos exasperar a nuestros hijos no solamente es la sobreprotección, sino cuando nosotros como padres somos hipócritas y de mal ejemplo. Cuando tenemos un doble estándar de evaluación. La mamá no se sujeta al marido, pero la mamá quiere que su hijo se sujete a él. Tú eres recontestona con tu esposo, hermana, pero quieres que tu hijo te obedezca. Tú eres regritón, tú eres resoberbio y de orgulloso y de altivo, pero quieres que tu hijo no sea así. ¿De dónde, hermanos? Mire, póngame atención. Hijos, cuando crezcan, ustedes me deben de visitar siempre y estar al pendiente de mí. Pero tú nunca has estado al pendiente de tus dos padres. Qué mal ejemplo, hermanos. Y sabe que muchas de las veces nuestros hijos no son tontos. Nuestros hijos se dan cuenta si somos o no somos.
Hijo, ve a leer la Biblia, gana alma, ve a la iglesia, te va a ayudar. ¿Y tú por qué nunca vas? ¿Y tú por qué nunca vas? Mijo, vamos a hacer esto. ¿Y tú por qué no lo haces? Hermanos, mire, cuando nosotros somos de buen ejemplo a nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo y más si los criamos con disciplina y amonestación del Señor. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Hermanos, el joven Timoteo aprendió la misma fe de su mamá y de su abuela. Aunque su padre era griego y no nos habla la Biblia de su padre, su madre se empeñó en dar buen ejemplo a Timoteo. Mire, segunda de Timoteo 1, 5. Ya vamos a terminar, hermanos, aguántenme poquito, por favor. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿La fe no qué, hermanos? No fingida. Vea que Pablo habla de una fe no fingida, la cual que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. Pablo está hablando de la fe no fingida de su abuela. ¿Por qué Pablo habla de eso? Pablo conocía a la abuela. Pablo conocía a la abuela Loida, conocía a la mamá Eunice y conocía a Timoteo. Y Pablo sabía, están idénticos. Timoteo aprendió una fe no fingida por el testimonio de su abuela y de su mamá. Amados hermanos, ser buen ejemplo en casa, ser ejemplo de oración, de hombres de santidad, de hombres piadosos, va a generar también un buen ejemplo en nuestros hijos y también en nuestras futuras generaciones. Pero cuando nosotros no damos un buen ejemplo, hermanas, de vestimenta, de hablar, de léxico, ¿cómo quieres que tu hija se aprenda a vestir si usted no se aprende a vestir bien? ¿Cómo quieres, varón, que tu hijo aprenda a ser un hombre que trate bien a su futura esposa si él ve cómo tratas a su mamá en la casa? La hipocresía termina llevando a nuestros hijos a la amargura y a no querer nada con el cristianismo. Porque mi mamá, hermanos, he visto jóvenes, hermanos, he oído jovencitos ahí cuando estábamos en las clases. Es que mi mamá anda dando clases a los niños de santidad y de esto. Mi mamá ni vive así. Los niños hablan con otros niños y nosotros estábamos así viendo. Mi mamá ni es eso, no es cierto, no le hagas. Ahí está, hermanos, ahí estaba el propio hijo, su propio alumno, su hijo que la ve diariamente. Mi mamá ni hace eso. Mire, hermanos, a usted le da risa, pero eso es una tristeza. Eso es una tristeza. Pablo le decía a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo le dijo a Timoteo: tú firma en lo que has aprendido, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se las enseñó a Timoteo? Su mamá y su abuela. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Nuestros hijos necesitan ver la realidad de un Dios vivo al verlo obrar en la vida de los padres. Pero cuando la soberbia, la arrogancia de los padres, cuando ellos creen y sienten estar bien y piensan que esto no es importante, nunca los lleva a reconocer sus faltas, mucho menos los va a llevar a preocuparse por cambiar su pensamiento. Es triste ver en las bancas de las iglesias padres arrogantes. Eso no creo que mi ejemplo le vaya a servir. Eso es soberbia, hermanos. Y luego después nos quejamos porque tenemos hijos así. Ellos deben de ver un buen ejemplo. Mira, cuando tú disciplinas a tus hijos y tú has sido buen ejemplo, ellos no tienen a ti nada de qué acusarte. ¿Cómo vas a enseñar? Doctor, un doctor nutriólogo, ¿cómo le vas a enseñar a una persona a cuidar su salud si tú eres una persona que no la cuida? Mire, hágale así y esta dieta, y luego tú te le quedas viendo al nutriólogo. ¿Y por qué usted no lo hace? ¿Y por qué usted no lo hace, doctor? Oiga, si usted me está regañando por la dieta, pues no está viendo también, estamos igual. Ahí entre los dos jugamos, somos bolitas de billar, chocamos la una a la otra. Hermanos amados, tenemos que ser ejemplo si queremos educar bien y criar a nuestros hijos. Debemos de ser irreprensibles. Hijo, no has orado en todo el día, ni tú lo haces. Mi hijo, no has leído la Biblia en todo el día, ni tú la lees. Mi hijo, no has ido a la iglesia, tú ni vas, porque voy a ir yo.
En tercer lugar, también provocamos a nuestros hijos a ira o exasperamos cuando exigimos de ellos cosas que son irrazonables. Cosas que no tomamos en cuenta por la inmadurez de nuestros hijos. Muchos papás ponen responsabilidades en sus hijos que no están listos para cumplir. Atan encima de ellos piedras y grandes cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Papá, mamá, mire, hay mamás que tienen hijos grandes. Vamos a poner ejemplo, un hijo, una niña o un niño de 18 años. Y los papás tuvieron un bebé ya grandecitos, chiquito, y le dicen al hijo: tú te vas a encargar de tu hermano. Eso está mal. Ese hijo es tuyo, no es de tu hija, no es de tu hijo, es tuyo. Él tiene que estudiar, él tiene sus... Mire, yo he visto hijos que están en la casa. Hijo, ven, vamos a una reunión, vamos a la iglesia. Es que me voy a cuidar a mi hermanito. Y les ponen a sus hijos cargas que sus hijos no pueden llevar ahorita. Quieren que el niño limpie al hermano si el niño y el joven no se sabe limpiar bien, ni se baña bien. Pero le ponen, es que es su deber ayudarme. Sí, que tu hijo te ayude, gloria a Dios, pero la responsabilidad de cuidar y de estar por el bebé no es de tu hijo, pues no es su hijo de ellos, es tuyo, hermana. Hazte responsable de tus hijos. Muchos papás: órale, métete a trabajar para que me ayudes con los gastos de la casa, salte de la escuela. Hermanos, eso está mal. Tú eres el hombre de la casa, y si no estudiaste, por la razón que sea, tú sabrás cómo le haces, pero tus hijos no tienen por qué ayudarte a mantener la casa. Si tus hijos están estudiando y tienen trabajo en su vida, no los pongas más de lo que no pueden darte. Ahora, si el hijo es un holgazán y un nini, pues ponlo a trabajar, ponlo a hacer algo. Pero si ellos están haciendo su vida y una carrera, ellos no, le voy a pagar toda la carrera para que él me mantenga a mí mañana. ¿Dónde dice eso en la escritura? Que el niño te debe mantener. El hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si tú quedas desamparado, desamparada, él debe de ayudarte, él debe de ver por ti. Pero mientras tú puedas trabajar, válete por ti mismo. Pero no le pongas a tus hijos cargas que tú no quieres llevar. A veces les encargamos a ellos lo que tú no quieres llevar, y por eso amargamos el corazón de nuestros hijos y se provocan a ira. Siguiente, por favoritismo. Un hijo más favorito que el otro. Hermanos, en la cultura hispana suele pasar que los padres tienen hijos favoritos. Se hacen diferencias desde el color de piel, ojos o parecido hacia algún familiar. Ay, mira, este se parece a mí, y lo quieres más porque se parece a ti. Es que esta es güerita, es que es niña. Hermanos, tú no tienes la mayor idea cuánto daño le haces al corazón de un joven cuando tú tienes favoritismos por otros. Mire, los papás somos bien vivos. Todos mis hijos los quiero por igual. Ok, tu palabra lo dice, pero tus acciones dicen lo contrario. Isaac prefirió a Esaú y Rebeca prefirió a Jacob. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Que Rebeca, a preferir a Jacob, no le importó dañar a su hermano, a su propio hijo Esaú. Mandó a Jacob a disfrazarse de él para usurpar su lugar, para que ese hijo favorito tuviera la bendición que justamente le correspondía a su hermano mayor. Y el papá mayor no quería que nadie le hiciera de comer más que su hijo velludito Esaú. ¿Y qué pasó, hermanos? Hasta hoy en día, en nuestra actualidad, pleito entre dos naciones. ¿Qué pasó cuando Jacob tuvo a José como su hijo? Le regaló túnica de colores a José. Sus hermanos llegaron a aborrecer a José y lo mandaron a vender. Fingieron su muerte, salpicaron de sangre la túnica, la llevaron al papá, le dijeron: tu hijo ha muerto. El papá dijo: voy a descender con mis canas dolor al Seol. Y ellos, al ver a su papá ahí, no les importó nada. Pues desciende al Seol si quieres, pero él José ya no está aquí. Los hermanos de José llegaron a aborrecer a José porque Jacob prefirió a José, porque era el niño que tuvo en su vejez. Hermano, no hagas diferencia entre tus hijos. Tus hijos valen por quienes ellos son diferentes. Es que porque no eres como tu hermano, nunca va a ser como su hermano. Es que porque no eres como tu hermana, mira, responsable. Cada vez que tú le dices eso a tus hijos, los estás lastimando.
porque tú quieres convertirlo en el hermano mayor, en la hermana menor. Valóralo y ámalo por quien Él es. Él nos ama por quien somos. Qué feo, qué horrible es ver un hijo que se siente relegado porque su padre ama más al otro. Lo disciplina más a él, lo castiga más a él, con él es más duro y con este no. Es que este es hijo de mi otro matrimonio, es que este hijo no es hijo de nosotros. Pues qué mal estás, hermano, que tú tuviste, casaste y te juntaste con una mujer que ya tiene hijos. Tú tomaste el paquete, ama a ese niño como si fuera tuyo. Es una bajeza lo que muchos hacen. Y no sabe el daño que causa en el corazón de los niños, de los jóvenes, cuando tienen preferencias por algún hijo. Todos somos valiosos por lo que somos, hermanos. Y mira, hermano, yo estoy orando al Señor, la verdad, le soy sincero, le soy honesto. Yo estoy orando al Señor por el bebé que venga en camino, sea lo que sea, porque yo no quiero relegar un día a mi hijo porque él ya esté grande, porque esta es la bebé. Todos los dos deben de tener el mismo amor de su papá, la misma paleta, el mismo dinero, el mismo dulce. Son iguales para mí, son mis hijos. Son tus hijos. Es que él es más guapo, el otro es más gordito. No, hermanos. ¿Sabe por qué hay tantos hijos rebeldes? Porque se están descuidados de su padre o de su madre. Hay muchos hijos que dicen: a mí nadie en la casa me hace caso. Pues es que mi mamá al mayor, mi papá a la más chiquita. Y siempre los sandwichitos son los que más sufren. Hermanos, para muchos de ustedes esto suena torpe, pero eso es lo que estamos viendo en casas. Muchos favoritismos. Muchos favoritismos. Siguiente lugar, por una disciplina incorrecta. Vamos a cerrar con este ya no, hay muchas cosas que pudiera haber, pero vamos a ver, disciplina incorrecta. ¿Por qué muchos papás, por qué muchos hijos se amargan contra sus papás? Por disciplina incorrecta. Porque los padres usan la vara excesivamente. Los agarran, los estrujan, los avientan, les pegan con bandas del carro, de la plancha, de la luz. Hermanos amados, he visto hijos con ojos morados, con rostros hinchados. ¿Qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? Mi papá me pegó. Mi papá me pegó. ¿Por qué? ¿Pero por qué te pegó? Pues porque no le traje a tiempo las tortillas. Y dijo que para él las tortillas tienen que estar calientes, si no, no le traiga nada. Eso es exceso de autoridad. Eres un inútil, torpe, ya me tienes harto, no sirves para nada. No sé qué va a ser de tu vida cuando crezcas. Ni siquiera ni las tristes tortillas me puedes traer bien. No sé qué estás haciendo aquí, ya lárgate de la casa, ya no te soporto. Hermanos, todo eso exaspera el corazón de nuestros hijos. Amados hermanos, los que fueron hijos o vivieron en casa, que escucharon esas palabras o una disciplina excesiva, saben el dolor que lleva. Y si tú sabes el dolor que lleva, ¿por qué lo repites? ¿Por qué lo repites? Yo no estoy en contra de disciplinar a los hijos ni de regañarlos cuando estén mal, pero estas cosas de exasperar y provocarlos a ira no es crianza. Es que les quiero forjar un carácter de hombre. Así no se forja un carácter de hombre. ¿Sabe cómo se forja un carácter de un hombre de verdad? No enseñándolo a ser rudo, sino mostrándole amor y a la vez responsabilidades. Enseñarle a respetar, enseñarle a buscar al Señor, enseñarle a ser obediente a mamá, el ser respetuoso. Eso es enseñarle a ser hombre. No golpearlo hasta que se canse o ponerle cargas que él no puede llevar. Queridos hermanos, este es nuestro deber para con nuestros hijos. Criadlos amorosamente, con disciplina cuando se requiere y con amonestación en el Señor. No con favoritismos, no con golpes desmedidos, violencia, no con palabras ásperas y crudas, no sobreprotegiéndolos, no despreciándolos, no teniéndolos en poco, no escuchándolos, no pasando tiempo con ellos. Todas estas cosas no son criar. Y eso lo que hace es que el día de mañana tus hijos ni van a quererte ni volver a ver en su vida. Ahora, papás, ¿qué dicen, pastor?
delante de Dios: yo he criado y amonestado a mis hijos en el Señor, pero mi hijo es rebelde, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Orar por su hijo, hermana. Dios le va a dar el pago de su trabajo, y el fruto de su trabajo Dios lo va a denotar en un día en su vida. Deje que su hijo reciba la disciplina de Dios. Usted ya le dio la disciplina, ahora deje que Dios se encargue de ese hijo, porque ese hijo ignorante no es. Pero si un hijo es rebelde por causa de ti, padre, que hiciste alguna de estas cosas en su vida, es tiempo de restituir esa relación con tu hijo, porque quizá él esté amargado contra ti y por eso no te quiere ni escuchar o no quiere obedecerte. Cualquiera de las dos cosas, hermanos, el Señor tiene todo bajo control, pero es tiempo de hacer cambios. Ese es nuestro deber como padres. La semana que entra vamos a ver por qué los hogares cristianos están en decadencia. Hermano, no se pierda los cultos, no se vaya con los oídos tapados. Ponga en práctica lo que acaba de escuchar. Mujeres, sujétense a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, críen en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos y no los exasperen. Sean padres que denoten el evangelio en sus vidas. Mi Dios, gracias por tu palabra. Mi Dios, gracias por ser bueno con nosotros.